KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 2 de febrero. Le doy la bienvenida a la emisión matutina de Next Noticias. Bueno, y sigue Panamá pues dando cátedra en la Serie del Caribe. Ayer vencimos a Colombia. Hoy las Águilas Ibaeñas es el plato fuerte de hoy, 5 de la tarde aquí en Next Canal 21. También, bueno, gracias a todos los que nos han felicitado por estar transmitiendo esta importante serie de béisbol en esta golondrina que está haciendo nuestro verano. Un día también en el que, pues, para el 8 de febrero será la cita de los ministros de Economía, de Relaciones Exteriores y de Salud sobre el tema de las vacunas a la Asamblea. Un día también en el que, sigue esta disputa entre padres de familia y colegios particulares. Ayer hubo una protesta en Colón, va a haber mucho movimiento. Los padres de familia se niegan a aceptar las propuestas hechas por los colegios sobre los pagos de este año lectivo 2021. No olvidemos que esto está a empezar a tiro de piedra, en menos de un mes. Un día en el que, se dio la reapertura de centros comerciales hoy, todos expectantes. ¿Qué va a pasar en la conferencia de prensa del MINSA? ¿Se anunciará esa ansiada reapertura de los restaurantes? Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Debe reabrirse restaurantes y fondas? ¿Y qué va a hacer al anuncio? Ayer nuevamente, siguen cayendo los números de casos diarios, no así las muertes, que parecen estar estabilizadas entre 20 y 30 fallecidos diarios. Bueno, ¿qué ha pasado en Myanmar, la antigua Birmania? ¿Y qué debe pasar? ¿Cuál ha sido la reacción del mundo condenando este golpe de Estado, con la excepción de un gigante, China? De eso seguro nos va a hablar el ingeniero Blandón Castillo, y darle nuestro más sentido pésame a toda la clase periodística, principalmente la colonense, por el fallecimiento de Lidia Franco, una reportera y ahora estaba trabajando en la gobernación de Colón, pero alguien muy activo en el periodismo de Colón. Don José. Me uno a esas condolencias. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el mundo relacionadas con nosotros y que le permitirán a usted tener una comprensión global de poder entender hacia dónde deberíamos ir y cómo hacerlo. Porque no es solamente decir cosas, y no decir tampoco y que vayan ustedes, protesten ustedes. No, el verdadero dirigente dice sígame. ¿Me parece? Así debe ser. Porque si usted no está dispuesto a arriesgar, quiere la libertad que otros les consigan con sus espaldas, ¿no sé? Los grandes generales del mundo fueron a la guerra, estaban ahí, MacArthur, su amigo Pato. No es un buen ejemplo para eso, pero Monty, todos ellos Eisenhower, en la guerra, ahí al frente, ¿no? Ahí con su tropa. Así mismo es. Bueno. Oye, el ejemplo de lo que fue en Stalingrado, y más adelante les contaré en las el general Zhukov. No solamente Chuikov, que fue realmente el hombre que entendió muy bien la guerra de ciudad, la batalla urbana, que es la pesadilla de los generales en la actualidad y desde la Segunda Guerra Mundial. Él la entendió bien, pero eso se los cuento más. Tú sabes un general que siempre estuvo al frente de sus tropas, el general Nguyen Giap. El general también vietnamita. Que se cumple un aniversario más de la batalla de Bien Phu. de Khe Sanh, el sitio al ejército americano en esa meseta dirigida. Bueno, que ahora que se está sabiendo que el general Giap no fue quien la llevó a cabo, fue así como hizo Bien Phu, sino que fue Lu Xun el que tuvo. Debe ser un genio de la guerra. Debe ser un genio de la guerra. Bien, hablamos de otras cosas en el mundo que están ocurriendo. Vamos a comenzar hablando de un país que usted no le quiere. A lo mejor usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo nomás que quiero que entienda la lógica de las potencias. Porque cuando uno tiene un discurso sobre el mundo, uno debe tener un discurso para todo el mundo. Claro. No tener uno para los gringos, y uno para los alemanes, y otro para esto, y otro para los rusos, y otro para los chinos. Depende de a quién yo me inclino más. Fíjese lo que pasó en Myanmar, Birmania. Usted se para en el mapa y mira quién es Birmania. ¿Y dónde está? Eso es lo más importante. Birmania es un estado que ha estado en control por decenas de años de los militares. Es más, de este periodo democrático, una de las cosas que la gente no se explica en el mundo hoy
digo, los entendidos en política exterior, es porque este golpe de Estado. ¿Qué ganaban los militares birmanos con dar este golpe? Si los militares en este momento, ellos en la Constitución tienen garantizado el 20% del Parlamento. Por Constitución, o sea, no tienen que ir a elecciones. Ellos cogen sus 20%, tienen el control del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Relaciones Exteriores. En los principales puestos del país están en manos de los militares. Y tienen el control territorial de ese país. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y a santo de qué este golpe? Pero también recuerde que ese país es un país del triángulo que hace la mayor exportación de droga del mundo. El Triángulo de Oro, ¿no? Pero también debe recordar usted lo siguiente. En ese país, la República Popular China, que también conecta con Birmania, o con... No, con Birmania. No, pero ahora... Myanmar. Myanmar. Construyó hace aproximadamente unos 9, 10 años un oleoducto y un gaseoducto, sirve para las dos cosas, en donde Birmania le entrega a China Popular el equivalente en dólares de más de 5.000 millones anuales de ventas de petróleo y gas, unos aproximadamente 3.4 millones de metros cúbicos de gas. Se constituye en uno de los principales suministradores de fuentes de energía para la República Popular China. Ese es lo que ellos llaman la ruta. La ruta. Igual que China tiene hacia Rusia un oleoducto para garantizarse el transporte y no tener que recurrir al mar. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la República Popular China frente a este golpe? ¿Usted sabe lo que dijeron los chinos? Nosotros no nos importa quién gobierne, nosotros vamos a bregar con quien sea el gobierno. Yeah. Entonces, ahí tiene usted la diferencia entre un país que, los países grandes y los países con carácter hegemónico, solo tienen intereses. Sí. ¿No? Esto de que la solidaridad, la amistad, olvídese de ese cuento. El único país del mundo que ha expresado esto que yo le estoy diciendo lo hizo la Cancillería de China ayer, diciendo que ellos bregan con el que esté ahí. Si usted estudia la historia de estos militares, estos tipos han matado gente de vicio. Además de que, bueno, hay una película, tiene un título muy parecido al de la Segunda Guerra Mundial de Escape de Rangún, que trata un poco, pues cuando meten presa en arresto domiciliario a la que derrocaron. Ellos tuvieron 20 años, ella estuvo en arresto domiciliario, para que vean además que es un régimen de gente desquiciada, como les dije ayer, gente que cambia las denominaciones, porque ellos también son medio astrólogos y ya cambiaron la capital del lugar y han hecho un montón de locuras, pues por consejo de sus astrólogos y de sus consejeros. Y ellos son la fuerza hegemónica. Ellos son la fuerza hegemónica. En la mañana de hoy. Y el problema para hacerlo más kafkiano es que no se sabe quién es el que manda, porque se habla de los militares, pero no se sabe quién es el que está a la cabeza. En este golpe sí, pero tradicionalmente pero usted tiene razón. No, este es un golpe de todo el ejército. De múltiples cabezas, respondiendo a un solo organismo que se llama el ejército birmano. Ahí sus intereses. Y no tenía ninguna razón de dar este golpe porque ellos son los dueños de la situación. Ellos tienen un nivel de influencia extraordinariamente. Entonces, cualquier responsabilidad del gobierno actual es una responsabilidad compartida. Pero hoy andan buscando casa por casa a los dirigentes de los partidos que ganan. ¿Usted sabe cuál es la razón que los militares birmanos utilizan para dar el golpe? Que hubo un fraude electoral. ¿Se acuerda quién dijo que había fraude? ¿Se acuerda? Entonces ahora los Estados Unidos tienen un problema, porque si ya están acusando de fraude, los Estados Unidos están acusados de fraude, fíjense el daño estructural que uno le hace al mundo cuando grandes países quedan inhabilitados técnicamente o disminuye su capacidad de influencia. Entonces el mundo de Europa ha reaccionado con firmeza frente a este golpe. Y además allí hay una masacre que se está dando sobre una minoría, que quien instrumentó esa movilización fueron los militares, porque los civiles no tienen esa capacidad. Sí. Para que usted tenga idea. ¿Y por qué le traigo esto a colación? Porque una de las grandes, la trilogía
de la política exterior norteamericana, que tiene impacto en nosotros aquí, versa sobre cómo se va a conducir los Estados Unidos sobre 3 países y una región. 3 países: China, Rusia e Irán. China para nosotros es importante por cuanto que China es el segundo usuario del Canal de Panamá y con el cual nosotros mantenemos un nivel de negocios y relaciones internacionales importantes para la República de Panamá. El secretario de Estado Blinken ha establecido con claridad que no habrá medidas suaves con China, que ellos tendrán una paciencia estratégica y no va a haber cambios sustanciales en la política de China con respecto a Trump, porque ellos consideran que Trump estratégicamente tenía claro el concepto del abuso que China había hecho. Lo que no comparten ellos los métodos aislacionistas que usó Trump, dejando al mundo occidental sin participar en esta situación. Entonces lo que va a haber es una coalición democrática, como lo dijo el presidente Biden, para con paciencia estratégica lograr que China establezca acuerdos de principio cónsonos con el desarrollo del mundo nuestro y no para beneficio tal. Los que manejan política exterior dicen que cuando China habla de la posición win-win, ganar ambos, es ganar China 2 veces. Entonces, esta situación en China, esta situación en Rusia, Rusia no es un país tan importante para nosotros en términos estratégicos, porque no es un cliente nuestro habitual. Pero Rusia es un país militarmente importante, no tiene la importancia económica que Putin cree que tiene. Él tiene mucha plata, pero que Rusia sea un país rico, la situación en Rusia es bien seria desde el punto de vista económico, que quedó golpeada duramente por el pésimo manejo que Putin hizo de la pandemia. Y Putin ahora se enfrenta a uno de sus grandes errores, la subestimación de Navalny y las fuerzas detrás de él. Entonces ahora está en grandes manifestaciones y se enfrenta a un Estados Unidos a la cual él, en alianzas con Trump, participó internamente en la política de Estados Unidos y ahora él le pide a los Estados Unidos que no participe dentro de la política. Observe para que usted vea este mundo. E Irán, que el mismo Blinken reconoce que está a semanas, mire la palabra que uso, de poseer suficiente uranio enriquecido para producir ella sus propias armas nucleares. Entonces estamos frente a una compleja situación de estos 3 países. Y la región a la que ellos tienen que manejar ahora es Europa. ¿Y por qué Europa es un papel importante? Porque Europa, con la separación de Inglaterra, y recuerde que el Brexit se aprobó sobre la base de una campaña de mentiras. Todo era falso. Toda la argumentación que ellos era falsa. Casi estaban subvencionando a la Unión Europea cuando era falso. Totalmente falsa. Y eso es lo que tiene al presidente Emmanuel Macron y a Angela Merkel molesta. Y Europa está molesta. Por eso la batalla por la vacuna que Europa la dirigió, no solamente fue un país europeo, Europa en su conjunto, obligó a AstraZeneca a recular y no solamente a cumplir con el contrato, sino a poner 10 millones de vacunas más en Europa. Entonces, esta situación de la región, por eso cuando el presidente Biden habló con el presidente Putin, ya anteriormente de esa conversación, él había conversado con Boris Johnson, había conversado con Angela Merkel, con Macron, y habló después de la reunión con el general jefe de la OTAN. ¿Por qué yo le planteo todas estas cosas? Porque viene un mundo de reacomodos, en donde los grandes, por cada movimiento que hace, producen un movimiento políticamente tectónico, como si fuera un huracán, un terremoto, y entonces usted puede quedar atrapado en ello si usted es pro tal en vez de ser pro Panamá. En política exterior, uno siempre debe hacer lo que le conviene al país, no lo que le conviene a Estados Unidos, ni lo que no. Nosotros tenemos relaciones estratégicas con los Estados Unidos y queremos que ellos inviertan en Panamá, sí, sin duda alguna. ¿Queremos tener relaciones con China? Sí, sin duda alguna, pero respetuosas de las decisiones nuestras y de las leyes nuestras y en cumplimiento de las leyes nuestras. Entonces yo creo que hay un mundo en desarrollo con grandes complejidades, ¿no? Y fíjese
que otro de los fracasos de política exterior del presidente Trump fue el manejo que él le dio a Corea del Norte, en donde le creó al señor Kim Jong-un una especie le abrió, Sí. ¿no?, un escenario mundial que Corea del Norte nunca había tenido. No, usted recuerda aquella reunión, Fernando, en Singapur y después en Vietnam, y el hombre parece, y después una reunión en el paralelo 38 ahí en Corea, las dos Coreas, que uno pasó y se abrazaron, y ese presidente de Corea del Norte jamás había tenido un nivel de exposición No, tan ni alto. él, ni su abuelo, ni su papá, ninguno de los tres. Ninguno. ¿No? Yo estuve en Corea del Norte cuando los tratados, en la lucha por los tratados, y ese es un país que nadie conoce. Es más, en Corea del Norte las radios que se le distribuyen a la gente están Sintonizados. Usted no puede escuchar nada. Ni Bien. las estaciones de gasolina puede escuchar, porque no hay ni mucha tampoco. Entonces, esta situación global, ¿no?, únala ahora a la situación de América Latina. Mire lo que está pasando en nuestra región. Este domingo tenemos las elecciones en Ecuador. En donde, como yo les decía, esto va a ser entre Araúz, Y Lasso, y probablemente si hay segunda vuelta, Jaco Pérez decidirá. El oficialismo, que me preguntaba alguien, el amigo Cuen, me preguntaba quién era la candidata oficialista o el candidato oficialista en Ecuador. Bueno, es Jimena Peñas. Es de más Jimena Peña Pacheco. Ella es una diputada del partido Alianza País, pero ella marcha detrás de la ambulancia. Literalmente. No entra al hipódromo siquiera. Ella es una diputada con poco carisma, empujada. No sabemos si Lenín está hablando con otras fuerzas, Sí. porque Lenín Moreno es una especie de Varela. Sí. No cree nada más que en él. Entonces, este problema de Un Ecuador Varela en silla de ruedas. va a marcar una situación bien complicada, de un país ya complicado. Únale a eso las grandes protestas que están ocurriendo en el Perú y el desastre de su amigo presidente Francisco Sagasti. ¿Cómo es? Sugasti. Sugasti o Sagasti. Yo creo que usted dice Sugasti. ¿Es Sugasti o Sagasti? Es Sugasti. Es Sugasti. Sugasti Bien. es lo que yo vi una vez. Ok. Ayer quería escuchar Sagasti. Pero bueno, este presidente, que es ingeniero, no ha hecho absolutamente nada y Perú sigue siendo el desastre. Bueno, hay elecciones, en Perú también, y hay elecciones en Chile. Y mire la situación de Argentina, mire la situación de Brasil, mire la situación de Venezuela, mire el desastre. Ayer hubo otra masacre en Colombia, en la que el terrorismo internacional se ha apoderado, los asesinatos jóvenes que los matan, y nadie sabe quién los mató, nadie investiga nada. Y Colombia sigue atrapada en esa ola de asesinatos impunes, una cosa parecida a lo que está ocurriendo en México. Y usted se va ahora al extraterrestre de Nicaragua, que está interesado en crear la Secretaría ultra espacial. Ultra secreta, no ultra. Se veía Ultraman cuando estaba chiquito. Para estudiar la luna y darle a ¿cómo se llama? A A Nicaragua el puesto que se merece en los conciertos de las mujeres, de las naciones avanzadas tecnológicamente. Lo que tiene que darle lo que necesita Nicaragua en este momento es libertad, democracia. Eso es lo que necesita. Sí. Y que él salga del poder. Eso es todo lo que necesita Nicaragua. Y ya verán ellos cómo reconstruyen primero lo primero. Es la libertad y la capacidad de darle comida a ese pueblo que vive bajo pobreza y pobreza extrema. Mientras eso está pasando, observemos lo que está pasando con el COVID, Fernando. Si tenemos las cifras mundiales, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Fíjese, en los Estados Unidos, de acuerdo a las cifras de contaminados, 1 de cada 12 norteamericanos está infectado. Bueno, hoy el mundo amanece con, ya superamos los 104 millones, 104.177.794, hay 2.262.423 fallecidos, 2.17 la tasa de letalidad y hasta ayer había 89.243.000
392 vacunados. La tasa de letalidad de Panamá de ayer que nos dieron era 1.65. 1.65. Estados Unidos, como dijo el ingeniero Blandón, 26.911.323 casos totales, 454.213 fallecidos. Ayer hubo 137.709 casos y 1.774 fallecidos. La tasa de letalidad de Estados Unidos es de 1.69. Algunas cosas han avanzado en los Estados Unidos, ¿no? Ha bajado de 130.000 gente que llegó a su pico. 230.000. No, 130.000 las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones. Bajado a 92.000 aproximadamente en el día de ayer. Es decir, ha bajado sustancialmente eso y eso es un buen indicador. Ha aumentado la capacidad de vacunación. Esa es una cosa importante en los Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de contaminación en Estados Unidos sigue siendo alto y con esta frente frío que afecta a más de 110 millones, con apagones, con caída del sistema eléctrico, con gente pegadita, va a haber mayor infección. Y se calcula que los Estados Unidos llegará 1 de mayo, con todas las vacunas que estén dando, a más de 500.000 personas desaparecidas por COVID. Ese es los Estados Unidos. Pero preste la atención a un país que lo había hecho relativamente bien en la primera ola, Portugal. Portugal había hecho, Fernando, durante los primeros meses, todo el mundo lo tomaba de ejemplo. Pues, que bien lo habían hecho, porque nosotros somos especialistas en señalar lo mal que hacemos nosotros. ¿Por qué quiero que le preste atención a Portugal? Portugal había logrado los índices de infección más bajos, la mortalidad más baja, y hace 14 días, Portugal lleva a tener más de 1.470 infectados por 100.000 habitantes. Para que usted tenga idea de lo que yo le estoy hablando, ayer nosotros tuvimos infectados por 1 millón de habitantes, 169, lo que nos lleva a 16.9 infectados por 100.000 habitantes. Ya estamos por debajo de 20. Bueno, Portugal tuvo 70.654 casos por millón de habitantes. Y esto lleva a Portugal a ser hoy uno de los países más crisis y se concentra la crisis en Lisboa. Sobre todo en Lisboa. Están ahora mismo sacando gente de las ciudades para el campo porque ha colapsado el sistema hospitalario de Portugal. Y Portugal ha tomado la decisión de prohibir los viajes de España porque ha encontrado las cepas sudafricanas e inglesas en Portugal. Preste la atención a cómo un país que había manejado bien, y que en esta segunda ola ha quedado siendo el país de más pésimo desempeño europeo en este momento. Claro, sigue siendo Inglaterra la que a lo largo de la pandemia, por eso yo le decía, no mire las cifras no solamente del principio, mire las cifras segmentadas para mirar la dinámica, cómo el virus se va comportando, de manera que usted tenga, no importa para efectos reales, sí importa para efectos de análisis lo que pasó en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Lo que importa ahora es lo que está pasando en enero y febrero. Sí. O sea, para efectos reales, para efectos de la guerra misma per se, para efectos del aprendizaje científico-técnico, de cómo manejar todo esto, y sí, todo el análisis vale. De manera que preste la atención a esto, porque igual en Colombia los números son de espanto, Fernando. Colombia hasta ayer 2.104.506 casos totales, 54.275 fallecidos, 2.58 de tasa de letalidad. Ayer tuvieron 9.622 casos y 289 fallecidos. Y fíjese que Perú, que ahora va a proceder con la vacuna china, la situación de Perú... También con más de 1 millón de casos. Más de 1 millón de casos. 1.142.200. Y si usted mira Brasil, la situación de Brasil es el segundo país con más infectados. Con más muertes. Con más muertes. 9.253.154. India tiene más infectados. Más infectados. 225.238 fallecidos. Lo que tiene es más muertos en segundo. O sea, están los Estados Unidos y está Brasil de segundo. Y Brasil con un presidente que tiene un manejo completamente... Bien, algunas cosas de los Estados Unidos que usted debe saber hoy. El presidente Biden se reunió ayer con los 10 senadores
republicanos. En ese ambiente, Biden Sí. sabe manejarse. Ayer dijo, me siento como en casa hablando con ustedes, porque él fue por muchos, más de 35 años senador. Él sabe cómo se maneja cada uno y él sabe los primadonas que son todos, incluyéndolo a él. Fue una reunión amistosa, una reunión que sienta un precedente nuevo. Ahora se va a hacer con los republicanos, con los demócratas. Creo que ellos van a tener que verse obligados en el Senado a tener que impulsar el plan de recuperación con los votos demócratas imponiéndolos. No le va a quedar más remedio. Pero una cosa importante en los Estados Unidos es la guerra interna que se ha degenerado en el Partido Republicano, impulsada por Trump, por el jefe de la minoría, por senadores como Ted Cruz y el senador de Missouri. Y ha logrado ahora unir en la Cámara de Representantes a un grupo de republicanos con demócratas, tratando de sacar de las comisiones a una joven de Georgia, que tiene un lenguaje... Bueno, es que la tipa salió Sí, con eso. Pero Es además, la única que considera... que llamó a que había que decapitar a los demócratas. Es la única que viene del grupo ese QAnon. Es la única real activista de QAnon que llega al Congreso de Estados Unidos. Y esto le plantea un problema serio al Partido Republicano, sí. ¿Cómo se va a definir esto? Ya lo veremos. Pero en el plano de los Estados Unidos, sí, el gobierno se mueve entre la destrumpcización, los decretos de Biden desmontando todo lo que hizo Trump en 4 años, los han desmontado de 6 días. Y ahora enfrenta a una nación que ve a Biden con mejor manejo de la pandemia. 76% de los norteamericanos cree que Biden lo está haciendo mejor, lo está haciendo mejor ahora que lo hizo Trump. Y con las cifras que hay, sin duda alguna. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá, vamos a hablar de cómo estamos nosotros en esta pandemia, vamos a hablar sobre este problema de reapertura y qué es realmente, cómo debemos mirar nosotros la reapertura, sobre qué base, sobre qué realidades. Les recomiendo que se lean un artículo, Fernando, que apareció en The Economist. Hay 3 publicaciones de The Economist para que no se confundan. Una de The Economist que se publica en España, que no tiene nada que ver con la inglesa, un periódico The Economist que se publica en México, y la revista The Economist que se produce en Inglaterra. Que es mensual. En esa hay 20 puntos sobre lo que va a ser la economía en los próximos años. Ahora le hablo sobre algunos de los puntos que ahí se señala, se los recomiendo, porque el trabajo como lo estamos conociendo ahora va a ser diferente. Y va a haber mucho más desempleo si nosotros no entendemos lo que estamos manejando. De manera que a la vuelta vamos a hablar sobre eso, sobre el tema de la apertura, sobre el tema de lo que va a pasar en la tarde, lo que podría pasar, y sobre los temas de cuáles son los ejes realmente de apertura que nosotros tenemos que impulsar para generar empleo. Así es.